Bueno, nuevamente por acá en Suzuki Motomóvil de la avenida Cátama en Villavicencio, y hoy les traemos un video muy especial. Vamos a hablar de esta motocicleta Suzuki Bistron 250 SX. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Pirateque y quiero invitarlos a que se queden hasta el final del video, porque durante todo el video vamos a hablar de todas sus especificaciones, características y tecnologías. Entonces, ¡vamos! Cuenta con un motor 4 tiempos monocilíndrico con un diámetro del pistón de 76 milímetros y una carrera de 54.9, lo que quiere decir que tenemos un motor súper cuadrado, con un cilindraje de 249 centímetros cúbicos y una clasificación de motor SOHC, que significa Single Overhead Cancha, o sea que tiene un solo eje de levas encima del cilindro. Tiene 4 valvulitas y la regulación de estas es por monedas o chines, no es por taque. Tiene una transmisión mecánica de 6 velocidades, la primera hacia abajo, el resto hacia arriba. Y el tablero de instrumentos nos indica cada una de ellas: tercera, cuarta, quinta, sexta. Y el neutro lo marca aquí en el guiar de cambio y también tiene su propio LED. Cuenta con un sistema de refrigeración SOX, Suzuki Oil Cooling System, que es refrigeración por aceite con un radiadorcito de aceite y un ventilador que enciende a los 150 grados centígrados y se apaga a los 140 grados centígrados. Esta Suzuki 250 entra en la categoría de iniciación Touring de la serie Bistron. Sin embargo, también tiene algo de las series Sport Experimental. También trae incluidos estos hat savers o cortavientos y esta cúpula que es para cortar aire y mejorar la sensación al conducir. Esta parrilla que soporta 6 kilogramos y también incorpora un balanceador que gira a la misma velocidad que gira el cigüeñal. Esto es para reducir las vibraciones en el motor. Cuenta con un sistema de freno hidráulico delantero con un anclaje axial que tiene esta disposición respecto a la bomba. Con un caliper empujado por 2 pistoncitos, también tiene un anclaje axial, o sea que está sujeto de esta forma respecto al rin. El freno trasero también es un freno hidráulico con un caliper de un solo pistoncito y un anclaje flotante. Un disco fijo convencional de 240 milímetros. Al igual que el delantero es un disco fijo convencional de 300 milímetros. Y adicional a eso, ABS, Anti-Lock Braking System. Esta es una asistencia electrónica activa que está en la llanta trasera y en la llanta delantera, y básicamente, como les he explicado varias veces, es una asistencia que evita que cuando hacemos el accionamiento del frenado la llanta pierda tracción con el asfalto, o sea que llegue a derrapar. Esto lo controla a través de unas electroválvulas. Nosotros vamos a sentir cuando está haciendo el accionamiento en la manigueta unas pulsaciones o en el pedal una vibración, y eso es porque la unidad de control está abriendo unas electroválvulas para evitar de que la llanta se detenga completamente, sino lo haga pausadamente. Obviamente eso lo va a hacer muy rápido, y esta es la función de esa asistencia: evitar de que se bloqueen tanto en la llanta delantera como la llanta trasera. Y el tablero de instrumentos tiene este indicador del ABS que desaparece cuando la velocidad incrementa a los 5 km por hora. El acelerador es controlado por 2 guayas, una de apertura y la otra de cierre. Así como el clutch también es accionado por guaya. Rin delantero de aspas de 19 pulgadas con una clasificación tubeless, lo que quiere decir que es sellomatic, o sea, no usa neumático. Al igual que la llanta trasera también es de clasificación tubeless, o sea que no requiere neumático. Sin embargo, esta RIN 17. En el tablero de instrumentos encontramos una pantallita LCD que significa Liquid Crystal Display. Tenemos los indicadores de las direccionales. Este indicador que es el de check engine o mal funcionamiento, ya que el sistema de alimentación de esta motocicleta es de inyección electrónica. Luces altas. Este icono que es el de advertencia, él va a alumbrar cuando la motocicleta esté caída, ya que en el apartado de seguridad incorpora una apagada de emergencia de motor cuando la motocicleta está en cambio y se baja el gato lateral, o cuando supera los 65 grados de inclinación, o sea que está caída. Bueno, dos cosas acá. La primera es que esta motocicleta incorpora un cargador de USB de 5 voltios 2 amperios que funciona en el momento que abrimos nuestro switch. Mientras carga el celular, un buen café por acá, auspiciado por nuestro amigo de Suzuki Motomóvil de la avenida Cátama. Señores y señoras, ya saben, si les está gustando el video, denle like al video, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. No se vayan a suscribirse. Si pueden compartirlo, mucho mejor. Compartan el video. Tenemos RPM Limit o Shift Light, que es la luz indicadora de cambio. Este se puede parametrizar desde los 4000 RPM hasta las 10000 RPM. Tenemos el indicador de RPM que llega hasta 12 por 1000, serían 12000. Pero esta motocicleta a 9300 RPM entrega su potencia máxima, que es de 26.1 caballos de fuerza, y a 7300 RPM su torque máximo, que es de 22.2 Nm. Este que es el de temperatura alta de motor. Si este icono llega a encender, debemos detener la motocicleta, esperar que se enfríe el motor y verificar el nivel de aceite, el cual hay que garantizar que esté entre estas dos marcas, más cerquita a la F de full
Esta verificación hay que hacerla con la motocicleta con las dos llantas en el suelo y completamente derecha y en frío. La cantidad total de aceite para esta motocicleta es de 1200 mililitros y tiene dos filtros de aceite, este de papel y uno interno en el motor que se debe limpiar cada 10.000 kilómetros. Bueno, si se hace un desensamble total del motor serían 1800 mililitros por el radiador de aceite. En el comando derecho tenemos el botoncito del Kill Switch, el botoncito del Start, que también incorpora tecnología de Easy Start. Con solo pulsar el botón de arranque, la unidad de control va a enviar durante 3 a 5 segundos o hasta que encienda el motor la señal al motor de arranque para que encienda. Nosotros solo tenemos que oprimirlo una vez. Y en el comando izquierdo tenemos luces altas, luces bajas, luz de paso, las direccionales, el botoncito del pito o el claxon. En el apartado ciclo tenemos una suspensión delantera convencional telescópica de 41 milímetros con 120 milímetros de recorrido. Y en la trasera un monoamortiguador regulable en precarga hasta en 7 posiciones. Más duro hacia la derecha y más suave hacia la izquierda. Cuenta con un sillín doble altura, la cerradura está en la parte de abajo, el sillín trasero se retira así. Y debajo del sillín encontramos la herramienta. Este es el conector para el escáner o la herramienta de diagnóstico. Y debajo del sillín delantero encontramos la cajita de fusibles. Con los botoncitos de seleccionar y ajustar vamos a navegar por nuestro tablero de instrumentos. Esta llave indicadora de oil, él nos va a indicar el recordatorio del próximo cambio de aceite. Atención, esto es una alarma, no está verificando ni controlando el nivel de aceite real de la motocicleta. Él se puede configurar desde 500 kilómetros hasta 4000 kilómetros. Tenemos el reloj formato 12 horas. Aquí tenemos el odómetro, que es la distancia total de recorrido de la motocicleta. Tenemos Trip A, Trip B, que son independientes. Ambos llegan a 999 kilómetros y se reinician a cero. O también se pueden reiniciar manualmente. Y vean esto que tiene. Mide la tensión o el voltaje de la batería en tiempo real. Tiene medidor de combustible y tiene aquí dos indicadores. Como podemos ver, están titilando los dos. Esto significa que a la motocicleta le quedan menos de 1.2 litros aproximadamente. Sin embargo, cuando alumbra solo el icono de combustible es porque le quedan 2.8 litros. Ya cuando está con la ED Entry, como está, es de 1.2 litros aproximadamente. Y es que el tanque tiene una capacidad de 12 litros, aproximadamente 3 galones. Esta motocicleta debe usar gasolina solo de alto octanaje, ya que su relación de compresión es de 10.7 a 1. Cumple la normativa Euro 3 y esta Victron incorpora esta tecnología de Suzuki llamada Suzuki Econo Performance, que es básicamente unos mapas que tiene la motocicleta para optimizar el consumo de combustible, reducir las emisiones de gases contaminantes, que es lo que buscan todos los fabricantes con la implementación del sistema de alimentación de inyección electrónica. Y adicional a eso, tiene una válvula de evap o canister, que también llamamos, que lo que hace es recolectar todos los vapores de combustible para dirigirlos a través de un filtro de carbón activo y luego pasan directamente a la admisión para ser combustionados. Y también incorpora un catalizador en el mofle, que lo que hace es terminar de quemar los gases residuales de la combustión. La normativa Euro no solo controla emisiones de gases contaminantes, sino también el apartado de seguridad. Entre estos ya hablamos de la asistencia electrónica Ley 10, de las asistencias de apagado de motor. Sin embargo, también vemos que encontramos unas luces AHO, que son Automatic Headlights On, o sea que se encienden en el momento que encendemos el motor. Y la luz baja, como la alta, son completamente en LED. Con un peso de 167 kilogramos con todo y fluidos. Y una altura de sillín de 83 centímetros. La luz de la matrícula, la del stop y la del frenado son completamente en LED. Las dos direccionales traseras y las dos delanteras son de bombillito incandescente. Tiene una garantía de 12 meses o 20.000 kilómetros. Distancia de ejes de 144 centímetros. Largo total de 218 centímetros. Altura total de 135 centímetros. Y un ancho de 88 centímetros. Tiene bloqueo de dirección hacia la izquierda y hacia la derecha. Por favor, escríbanme acá en los comentarios qué otra motocicleta les gustaría que hiciéramos una review y un análisis como si le hicimos a esta. Entonces, hasta la próxima.